Muy buenas tardes, a nombre de las organizaciones indígenas de la Amazonía del Norte, de la Amazonía del Sur de nuestro país, junto a las organizaciones de la sociedad civil, les damos la bienvenida al webinar denominado Construyendo un plan de resistencia y vida para la Amazonía. Como parte de los preparativos rumbo al Prefospa Social Panamazónico de Bolivia, que se realizará entre el 1 y 3 de junio en Trinidad Beni. Este evento tiene como objetivo analizar la participación de los pueblos indígenas en la defensa de la Amazonía como su espacio vital, su participación política en la defensa de sus derechos y así también el protagonismo y la participación de las mujeres indígenas en estos procesos. Sin más, arrancamos entonces con nuestro primer panelista. Es un gusto siempre presentarlo, él es Walter Limachi. Limachi, representante de la articulación FOSPA Bolivia, que nos va a hablar un poco de la participación de nuestro país en este foro social panamazónico en sus diferentes versiones. Walter. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta reunión. Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes sobre lo que significa el FOSPA, denominado Foro Social Panamazónico. El Foro Social Panamazónico nació en el seno del Foro Social Mundial el año 2002, cuando el encuentro de organizaciones sociales y movimientos populares, campesinos, indígenas, quilombolas, de mujeres, se reúnen en el Foro Social Mundial para reflexionar en torno a los temas que preocupan al desarrollo de los países y de la vida misma del planeta, respecto de la aplicación de políticas públicas que van depredando y vulnerando los derechos humanos. A lo largo de 20 años, porque son 20 años de que el Foro Social Panamazónico está en movimiento, el primer foro se realizó en la región amazónica, justamente en Belén de Pará, donde se va a realizar este año la 10ª edición. Y este año 2012 se iniciaron estos encuentros a partir de la reflexión sobre los temas que hacen una serie de vulneraciones en la Amazonía, en la región amazónica de nuestro continente. Este movimiento, este FOSPA, es una articulación para reflexionar, para generar denuncias, generar procesos de resistencia y también para generar propuestas que vayan a incidir en las políticas públicas que los gobiernos van implementando. Es un espacio donde se hace una reflexión en torno al desarrollo, a la aplicación de los modelos de desarrollo depredador de la Amazonía, que está destruyendo no solo el hábitat, sino que está explotando de manera irracional los recursos naturales, está destruyendo los bosques, está generando al proceso del cambio climático, está vulnerando los derechos colectivos y territoriales de las poblaciones indígenas, campesinas y también de las ciudades, y que esta afectación está generando cambios sustanciales. Es en ese sentido que la historia del FOSPA nos va mostrando su realización en distintos años, tanto en Brasil, se ha realizado también en Venezuela, el año 2004 la 3ª versión del FOSPA, el año 2005 volvió, ¿no?, el FOSPA a realizarse en Manaus, Brasil. El año 2009 se realiza nuevamente en Belén do Pará. El foro del 5º FOSPA se realizó en Santarém, y para nosotros los bolivianos se realizó el año 2012 en su 6ª versión. Este foro fue llevado a cabo en la ciudad de Cobija, con la presencia de organizaciones provenientes de los 9 países de la región amazónica. En Tarapoto se realizó el foro en su versión 8ª, y finalmente el foro que se tenía que realizar en Mocoa, Colombia, su versión 9ª, tuvo un efecto. Como todos sabemos, la pandemia cambió el mundo, nos removió todo el piso y no pudimos realizar el encuentro de las organizaciones debido a esta enfermedad. Pero lo importante fue que las organizaciones estuvieron y siguen
en contacto, en movimiento, en dinámica, en reflexión de los temas que están haciendo estas vulneraciones al medio ambiente y a las poblaciones de la región amazónica. Sin embargo, se llevó adelante este foro por primera vez, superando las dificultades y enfrentando los desafíos de manera virtual. Alrededor de 1.500, 2.000 personas participaron en los debates en las malocas, que eran las mesas de trabajo de reflexión sobre estos temas. A lo largo de todos estos años, entonces, se ha ido denunciando, se ha ido convocando a la resistencia, a la preservación y la defensa de la Amazonía, porque la Amazonía significa vida. Y este año se va a realizar, y nos van a explicar con mayor detalle los compañeros y las compañeras, se va a realizar el 10º FOSPA nuevamente en Brasil. Para terminar, comentarles que esta dinámica del FOSPA está siendo motivada por varias iniciativas en los distintos países. Hace un par de semanas en Colombia se realizó el preforo, donde también reflexionaron los temas álgidos que hacen a la problemática y realidad colombiana. En Perú vamos a asistir de manera virtual seguramente y recorriendo con las noticias. Se va a realizar el ProFOSPA en los días 26 y 27 de mayo en la ciudad de Lima. En Bolivia lo vamos a realizar el preforo en los días 1, 2 y 3 de junio. Y posteriormente tenemos conocimiento que del 4 y 5 de mayo en Guyana van a realizar los preforos. Y seguramente también vamos a conocer los proforos que van a llevar adelante en los otros países de la región amazónica. Entonces, este es un movimiento, esta es una dinámica que está movilizando al continente para poder reflexionar sobre la aplicación de estas políticas públicas que los gobiernos están aplicando y que están vulnerando de manera muy abierta los derechos de las poblaciones y los derechos también de la madre tierra. Muchas gracias. Gracias, Walter. Bueno, lo has dicho, este espacio, el FOSPA en su versión, el pre-FOSPA en Bolivia será un escenario de articulación, de acción y reflexión de las organizaciones sociales, de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, sobre las problemáticas, los impactos negativos que tienen en su territorio, problemas económicos, sociales y ambientales, que están siendo generados por la aplicación de las políticas públicas desde los gobiernos, ¿no? Entonces, es importante recalcar el gran espacio que se va a llevar en el preforo en Trinidad. Pues ahora escuchamos un poco sobre cómo está la situación en la Amazonía de la mano de Vilma Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, lideresa que nos comparte sus problemáticas, su visión desde su territorio. Las problemáticas de la Amazonía, específicamente para el movimiento de tierras bajas, son pues muy grandes, ¿no? Personalmente o institucionalmente, vemos que actualmente las políticas públicas que se incrementan directamente con lo que es la exploración, por ejemplo, de la minería, ¿no? La expansión de la frontera agrícola, los avasallamientos, por ejemplo, que existe dentro de los territorios, ¿no? Y específicamente en la Amazonía boliviana, son, para nosotros, vemos que es un gran problema para la Amazonía y al mismo tiempo se vulnera, ¿no? Todo lo que es los derechos colectivos y al mismo tiempo vemos también la pérdida, por ejemplo, de esa esencia sobre la soberanía alimentaria, ¿no? La incrementación, por ejemplo, del monocultivo, el cambio de las prácticas tradicionales, por ejemplo, en el tema de la agricultura dentro de los pueblos indígenas. Vemos que son grandes problemas para nosotros, ¿no? Dentro de la Amazonía. Y por parte, por ejemplo, de la región de la Chiquitanía, pues un gran problema que se ha sentido a nivel de Bolivia es justamente los incendios, ¿no? Y la incrementación de la deforestación, todo lo que es la parte de Chiquitanía y
también, por ejemplo, podemos ver en el departamento del Beni, ¿no? Y por parte del Estado se promueve este tipo de actividades. Entonces, eso es lo que preocupa al movimiento indígena y lo que preocupa específicamente dentro de la Amazonía en su conjunto, ¿no? Y el extractivismo, pues el extractivismo de la minería, por ejemplo, está dentro del norte del departamento de La Paz, el norte del departamento del Beni, todo lo que tenga que llegar al Madre de Dios. Y eso que provoca, por ejemplo, la contaminación del agua, ¿no? Porque se utiliza el mercurio. Entonces son problemas muy grandes en la Amazonía, ¿no? Que se está provocando. Y al mismo tiempo vemos una gran preocupación también que por parte del Estado mismo promueve, digamos, la entrada a las áreas protegidas con estos tipos de trabajo. Entonces ahí vemos un atentado, por ejemplo, a la misma biodiversidad de estas áreas protegidas, ¿no? Y por qué no decir, por ejemplo, las nuevas aperturas de los caminos, por ejemplo, que son trazados dentro de los territorios también que afectan a la Amazonía, ¿no? Por otro lado, en estos últimos años, dentro de la Amazonía, dentro de los parques, por ejemplo, se está utilizando como un tránsito del narcotráfico, abriendo, por ejemplo, lo que son las pistas clandestinas, ¿no? Entonces, son grandes amenazas y preocupaciones que se tiene dentro de la Amazonía. Gracias, Vilma. Hemos escuchado a Vilma Mendoza, lideresa del territorio amazónico, quien nos mostraba, ¿no?, la situación actual, el estado situacional de la Amazonía desde su territorio. Nos vamos ahora a conocer un poco cómo está organizado el Prefospa en Bolivia. Los temas serán tratados en 4 mesas, 4 ejes denominados Casa de los Pueblos y los Derechos, Casa de Madre Tierra, Casa Territorio y Autogobierno y Casa de Bienes Comunes. Le doy paso ahora a Fátima Monasterio y Sergio Vázquez, quienes nos van a comentar cómo se están organizando estas casas. Bueno, es un gran gusto para mí presentar este espacio del Prefospa Bolivia Camina a Belén do Pará, desde donde se coordinarán acciones de lucha, resistencia y trabajos colectivos de incidencia social y política que visibilicen a la Amazonía boliviana y sus problemáticas, pero sobre todo las alternativas construidas desde los pueblos indígenas contra este modelo de desarrollo que atenta sistemáticamente contra la vida de la naturaleza y de los seres humanos y no humanos. Podemos pasar, bien, el evento del Prefospa va a estar organizado según las casas de saberes, de los saberes y de los sentires, a partir de la propuesta que nos hacen desde el Comité Internacional del 10º FOSPA. Entendemos estos espacios como estas casas como punto de partida para el diálogo, lo que va a permitir discutir, por un lado, experiencias concretas desde los pueblos de la Amazonía, Chaco y Chiquitanía, en el caso boliviano, y además de diagnósticos, este diálogo pretendemos que sea capaz de generar propuestas unificadas que faciliten la incidencia política y vayan abriendo camino a no solo la reflexión, sino la acción a mediano y largo plazo. En ese sentido, como pueden ver en pantalla, la propuesta desde el Comité Internacional que se acerca son 5 casas, la primera de bienes comunes, luego de pueblos y derechos, territorio y autogobierno, la Casa de la Madre Tierra y la Casa de la Resistencia de las Mujeres. En el caso boliviano se ha hecho una fusión de la Casa de los Pueblos y Derechos con la Casa de la Resistencia de las Mujeres, que es esta primera casa que les explico, que está en pantalla, donde se va a poder
revisar junto con las y los asistentes la historia del movimiento indígena de Tierras Bajas, de la Amazonía, Chaco y Chiquitanía, y la situación actual en la que están las organizaciones sociales, en tanto presentan debilitamientos y cuáles son las causas y los factores desde un enfoque de derechos. Es decir, se pretende hacer una evaluación del ejercicio de los derechos y poder ir identificando cuáles son estas brechas en cuanto a la implementación efectiva. En esta casa se pretende, de la mano principalmente de la CENAMIP, poder visibilizar el rol que tienen las mujeres indígenas en la defensa, el control de los territorios y el cuidado de la Amazonía como casa común. Luego está la Casa de la Madre Tierra, que permitirá revisar las políticas públicas en torno al cambio climático y de esta forma poder visibilizar, el momento de emergencia en el que estamos. En tanto, la Amazonía está llegando a un punto de no retorno y frente a ello, los pueblos indígenas, en este caso los pueblos amazónicos, tienen alternativas que ya desde sus propias prácticas de gestión territorial, sus propias prácticas de gobernanza en sus territorios, pueden ser el inicio de una discusión más amplia sobre cómo salvar a la Amazonía. Asimismo, en esta casa se plantearán acciones de alcance global, como la Asamblea de la Tierra, como forma práctica de cuestionamiento a un multilateralismo que no está dando respuesta a las crisis sistémicas y desde un enfoque de democracia no antropocéntrica buscará entonces encontrar estos caminos para evitar llegar a ese punto de no retorno. Esta casa también se han sumado temas nuevos como los impactos de la guerra de Ucrania y los efectos que tiene en la Amazonía, y por tanto se pretende abordar también la solidaridad de otros pueblos del continente como forma de articulación para salvar a la Amazonía. Bueno, continuando con la presentación de las casas, creo que una de las casas también fundamentales para el debate va a ser la Casa de los Bienes Comunes, donde en efecto uno de los elementos centrales del debate va a ser el modelo agroindustrial que se impulsa desde Tierras Bajas, justamente un modelo empresarial que en definitiva atenta a todo lo que es el medio ambiente, con una política intensa de ampliación de frontera agrícola, en alianza desde luego con las políticas gubernamentales. El tema del avasallamiento y el despojo de los pueblos indígenas es un elemento que será de profundo debate en el escenario de la Amazonía, donde en efecto en los últimos tiempos los pueblos indígenas han estado sufriendo no solo violaciones en torno a su derecho a un medio ambiente sano, sino también una intensa violación a sus derechos sociales y, por supuesto, a sus derechos culturales, ¿no? Este tema del modelo de desarrollo es un elemento central de debate hoy en día, dado el calentamiento global y la necesidad y el rol fundamental que juega la Amazonía en esta resistencia a este modelo extractivista. Desde luego, en el ámbito del modelo de desarrollo extractivista, este modelo que está siendo cuestionado por los pueblos indígenas, desde luego vamos a tocar el tema de la justicia climática. En esta casa, en este punto, en este tema, se va a discutir las visiones de desarrollo con justicia climática. Indudablemente se discutirá las prácticas desde los territorios, el monitoreo socioambiental, que es una herramienta fundamental de defensa del medio ambiente, de prevención,
y desde luego, uno de los puntos neurálgicos también en torno a esta casa es el tema de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho de consulta, la falta de participación o la participación activa que deberían tener los pueblos en el proceso de construcción de los planes de uso de suelo, cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, en el plan de uso de suelos del Beni, que está siendo fuertemente cuestionado por el sector indígena. Ya siguiendo con la en la Casa de Territorios y Autogobierno, ¿no?, que es la última casa, es donde se va a discutir a profundidad el tema de las autonomías indígenas originarias campesinas. En esta, no olvidemos que las autonomías son un elemento esencial, es un elemento fundacional de lo que representa el Estado plurinacional de Bolivia. Y desde luego en este campo, en este tema, se va a discutir sobre la situación de la autonomía indígena, los avances, los desafíos vinculados a casos concretos de las autonomías, caso Lomerío, caso TIM, el caso Cabineño, el Quereimba, varias autonomías en curso. Y en definitiva, el resultado de este proceso va a lograr generar una propuesta de agenda conjunta en torno a este desafío fundamental de la autonomía y la libre determinación de los pueblos. Otro eje fundamental que se va a trabajar es el tema de la jurisdicción indígena originaria campesina. En este tema se va a discutir fuertemente las experiencias y avances de administración de justicia de los pueblos indígenas, el estado situacional en el que se encuentran y desde luego los niveles de interlegalidad que operan entre jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Es esencial la justicia indígena como una herramienta de resistencia y de cuidado del medio ambiente. Sin lugar a dudas, los pueblos indígenas están avanzando en este desafío. Y finalmente, como parte de esta casa, se va a tratar el tema de participación política de los pueblos indígenas, donde se va a discutir, además de hacer un diagnóstico de la participación política de los pueblos en los niveles de toma de decisiones del Estado local, departamental y nacional, indudablemente se va a replantear y profundizar sobre el ejercicio de la democracia comunitaria. Creo que estos son los elementos esenciales que cada una de las casas, las 4 casas descritas anteriormente, se va a ir tomando como puntos de inicio de debate, puntos de profundización y que en definitiva se busca generar acuerdos colectivos, acuerdos y articulaciones que nos permitan seguir avanzando en la defensa de la Amazonía. Muchas gracias. Gracias, Fátima, gracias, Sergio. Hemos conocido un poco sobre las casas, estos espacios o grupos que se van a conformar dentro de la realización del FOSPA en Trinidad. Ahora tenemos un invitado especial, él es Luis Arnaldo Campos, es representante de la Secretaría Operativa del Comité Internacional y organizador del FOSPA en Belém do Pará, Brasil. Le damos la bienvenida y queremos también que nos comente cómo es que se está organizando ya a nivel internacional la realización del FOSPA. Bienvenido, Luis Arnaldo. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Muy contento de estar aquí porque el Preforo de Bolivia hace parte de eso que es el proceso FOSPA, ¿no? Hay el Preforo de Perú, el Preforo de Guiana Francesa, el Preforo, va a haber el Preforo de Ecuador, ya hubo el Preforo de Colombia, en Brasil son varios preforos, ¿no? Amazônia brasileña muy grande, y varias regiones están también se realizando. Y todo eso es muy necesario, muy importante, porque el 10º FOSPA se realiza bajo el signo de una guerra, ¿no? La Amazonía y sus pueblos están bajo un ataque desapiadado como nunca antes se viera. Como la talla de los bosques, las invasiones de los territorios de los pueblos, la deforestación,
la minería en tierras indígenas o tierras protegidas no son como que hechos aislados, hacen parte de un plan. No por acaso se habla la palabra genocidio. La palabra genocidio quiere decir una intención de proporcionar una solución final en los términos nazis, ¿no? Nazistas, lo que significa la palabra solución final para los indígenas, para los pueblos que defienden la tierra y que viven con la naturaleza y tienen con esta relación de la naturaleza su sentido de vivir. Porque para esta gente la tierra no es mercancía, la tierra no es un valor. Y mira que para los capitalistas son gente que son poseedores de una riqueza incalculable en tierras, en biodiversidad, en riqueza mineral. Y no quieren transformar eso en plata, no quieren transformar eso en engaño. Entonces son enemigos. Estamos sufriendo este ataque. Entonces, que el 10º FOSPA tiene como delante de sí tareas impostergables, ¿no? El primero es que la defensa de los territorios. Esa es una cuestión central hoy. Garantizar los territorios de los pueblos indígenas, de las comunidades tradicionales, de las quilombolas. Eso es decisivo. Todos los estudios de científicos prueban la Amazonía, la selva, los bosques son más preservados en los territorios de los pueblos. Ahí se defiende la floresta, ahí la tenemos. Ahí las tasas de deforestación y talas son las más bajas posibles. Es donde están los territorios, y por eso son atacados. Entonces, la defensa de los territorios tiene una prioridad absoluta. El segundo es el enfrentamiento del proyecto político, del autoritarismo, del fascismo, que ha como que colgado todas esas iniciativas destructivas antes aisladas y la conformaron en un proyecto político, la conformaron en un proyecto electoral, la conformaron como un proyecto para la sociedad. Y eso tiene que ser detenido. Eso tiene que ser denunciado. No se puede pensar que la Amazonía va a ser como que cuña de ideas tan malévolas, tan destructivas. Entonces, ese enfrentamiento que está se dando en las calles, en los pueblos, en las luchas, en los países, va también a ocurrir en el 10º Fórum. Quiero recordaros que uno de los, el fórum va a tener, sí fue citado, las casas de los saberes, que son como que la columna dorsal del fórum, pero también vamos a tener las grandes manifestaciones, ¿no? Y una de ellas es exactamente un acto contra el fascismo, el autoritarismo, el fundamentalismo religioso y contra el ecocidio, o sea, contra las cuatro plagas que anunció el Apocalipsis, que están volando hoy por los cielos de la Amazonía, ¿no? Pero también, no solo de lucha, pero también articulación del futuro. Eso es algo fundamental en 10º Fórum. ¿En qué Amazonía queremos vivir? ¿Cuáles son nuestros planes? Lo que significa en la práctica buen vivir o vida plena en la Amazonía, en la Panamazonía. ¿De qué transición energética estamos hablando? ¿De qué políticas públicas estamos hablando? ¿De qué salud, de qué educación, de qué autonomía, de qué justicia queremos y estamos luchando para construir? No podemos más hacer como que donar un cheque en blanco
para los gobernantes de turno. No podemos más. Los pueblos tienen que decir cómo quieren vivir y se preparar para luchar por eso. Ya estamos luchando, pero ahí la función del foro. Pero muchas veces estamos luchando bravamente, pero aislados. Y ese es un problema. Y por tanto que en el 10º foro hay un esfuerzo consciente en su arquitectura para que conduzca los debates y las discusiones a síntesis. No nos basta más un foro de diagnósticos, Nos hace falta un foro que apunte caminos, que construya alianzas, que nos muestre un futuro y nos dé armas para luchar por ello. Eso, entonces, por ejemplo, la idea de las casas de los saberes, exactamente como que para organizar la discusión alrededor de los ejes decisivos de la lucha. De ahí porque por la primera vez las actividades autorgestionadas no van a estar esprayadas por el territorio, pero que están linkadas, colgadas a una casa de saberes, de forma que la discusión se dé caminando para una convergencia, caminando para síntesis, caminando para soluciones, y no simplemente esprayándose diagnósticos varios y que no se comunican. Entonces, todo el 10º foro está bajo este signo, está bajo esta consigna, y de ahí el esfuerzo y la convocatoria que hago a todos ustedes para que vengan a Belén. Vengan a Belén. Es cuando el Río Grande, el Río Mar, el río de Walter Limache, Orellana, está llegando al océano, un poco antes de llegar al océano. Es como que una encrucijada de Amazonía y Caribe, ¿no? Y Europa. Es uno de los centros del mundo. Y ahí estamos. Y ahí está el único gobierno de izquierda de una capital brasileña. Ahí tenemos condiciones, hay fuerzas, ahí hay una universidad que se dedica a la investigación, se dedica a buscar elementos científicos que capaciten a los pueblos para luchar mejor. Entonces, hay condiciones para que desarrollemos un labor profícuo. Y ustedes van a conocer una ciudad, una gran ciudad amazónica, la segunda más grande ciudad de la Panamazonía, y con un pueblo muy cálido, muy caliente, que va a tener un gustazo enorme de recibir ustedes. Entonces, esa es la aventura. Las circunstancias son difíciles, yo sé. Aún existe pandemia, aún los precios, los costos de los pasajes están como que un absurdo. Hay que hacer un esfuerzo enorme para marchar, para venir, pero yo los ruego que hagan ese esfuerzo, que tengan un prefórum boliviano magnífico. Ustedes, al escoger como en su prefórum los ejes del FOSPA, ya demuestran que están en sintonía con este esfuerzo de convergencia, con este esfuerzo de caminarmos juntos, de encontrarmos síntesis. Y eso nos alegra muchísimo. Estamos muy contentos y doy gracias por la invitación de vir aquí hoy para hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luis Arnaldo. Recojo lo que dices. El fin de esta articulación de países tiene como consigna la defensa de la Amazonía. Importante recalcar también que este foro se va a realizar, o los preforos se van a realizar de manera simultánea en los que República Cooperativa de Guayana, Surimán,
Colombia, CESA. Es así que estos preforos van a ser un espacio de análisis y discusión donde las y los delegados van a llevar y compartir al foro en Belém do Pará estas resoluciones que tengan en cada país. Nuevamente voy a invitar ahora a Walter Limache que nos pueda dar ya para cerrar nuestro pequeño encuentro las palabras de cierre y también invitar a los territorios, a la gente, a las organizaciones a que se sumen a este Prefospa en Bolivia que se llevará a cabo el mes de junio. Walter. Muchas gracias a todos los que han participado en esta reunión. Nos quedamos con las palabras finales de Luis Arnaldo, quien nos invoca a trabajar por la defensa de la Amazonía, por la defensa de la vida, por el respeto a los pueblos indígenas que viven en esos territorios, por resistir a las políticas públicas que van destruyendo la Amazonía en general y a luchar por una justicia para todos. Queremos invitarles a todos ustedes, compañeros, hermanos de las organizaciones de pueblos indígenas, del pueblo en general, que esté de acuerdo con esta defensa de la vida, a ser partícipes en el preforo Bolivia, que se va a realizar el 1, 2 y 3 de junio en la ciudad de Trinidad. Los esperamos allá para que juntos podamos generar propuestas para ser elevadas en esta dinámica de lucha de los pueblos, no solo en el FOSPA de Brasil, sino también ante las políticas y las acciones gubernamentales que son uno de los responsables para tener estas condiciones. Muchas gracias por su asistencia y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en otra oportunidad. Muchas gracias, Luis Arnaldo. Tu presencia nos revitaliza. Estaremos esperando en Trinidad para ser partícipe del foro. Y a los hermanos de los otros países, adelante, que estamos también pendientes de la realización de sus eventos allá en sus países. Un abrazo a todos y que estén bien. Gracias, Walter. Muchas gracias. Les agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado por ser parte de este encuentro denominado Construyendo un Plan de Resistencia y Vida para la Amazonía. Este encuentro rumbo al Prefospa social panamazónico y pues esperamos que estos mensajes se queden en ustedes y puedan así dar seguimiento también a este preforo en Bolivia que ya está en puerta y ya está en preparativos. Pues eso, un saludo caluroso y que tengan muy buena tarde. Canción al 10º Fospa Belém, tejer lo esperanzar de las Amazonías. Vamos a Belém, a hacer lo que será, reuniendo las iniciativas y la lucha continúa. Vamos a Belém, a hacer lo que será, reuniendo la iniciativa y la vida celebra. El movimiento Fospa en acción que llega a Belém en la 10ª edición, haciendo compromisos siente la destrucción. Vamos a Belém a hacer lo que será, reuniendo la iniciativa y la lucha continúa. Vamos a Belém a hacer lo que será, reuniendo la iniciativa y la vida celebra. En la Amazonia el ecocidio es delito oficial y la gente con su cuerpo hace la resistencia en defensa de la madre tierra para librarse de ese mal. Vamos a Belém a hacer lo que será, reuniendo la iniciativa y la lucha continua. Vamos a Belém a hacer lo que será, reuniendo la iniciativa y la vida celebra. Amazonizati urgente el bien vivir en casa noble, es presente el futuro de la casa común. De nuestros pueblos en lucha, todos juntos somos uno. Llegamos a Belém
que será, como cuerpos, territorios, marcas de resistencia, tejiendo esperanzar por la casa común. Llegamos a Belén a hacer lo que será, como cuerpos, territorios, marcas de resistencia, tejiendo esperanzar por la casa